Hola, mi nombre es Luis Miguel Cardona Vélez y hoy voy a presentarles mi trabajo de grado, el cual nombré Lesiones en Rugby Sevens, estudio descriptivo epidemiológico en jugadores y jugadores nacional colombiano. El rugby llegó a Colombia a finales de los años 80, cuando expatriados ingleses, franceses y holandeses en el Bogotá Sport Club empezaron a practicarlo. En la foto de la derecha pueden observar el equipo de Rugby Sevens participando en un torneo internacional en el año 2000 en Chile. Colombia se denomina como un país emergente, es decir, en el que el desarrollo, en el que aún se está desarrollando pues bastante la práctica en todo el país. A pesar de ser un país emergente en donde no muchas personas lo conocen y lo practican, Colombia ya ha tenido logros significativos. El logro más significativo fue el hecho de que el equipo femenino de rugby logró clasificarse a los Juegos Olímpicos y pudo participar en ellos en Río 2016. Además, en las competencias del ciclo olímpico, se ha posicionado pues muy bien y además ha podido obtener medallas. Dentro de las potencias que encontramos en el Rugby Sevens, se encuentran muchas, entre ellas los seleccionados masculinos de Fiji, los Pumas o de Argentina y de Nueva Zelanda, o también llamados los All Blacks. Dentro de los equipos femeninos encontramos los equipos de Australia, las selecciones de Australia, de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. Colombia ya ha tenido contacto con estos equipos, principalmente con los equipos de desarrollo de rendimiento de estas selecciones. Pero bueno, ¿cuál es el objeto del juego? El rugby, el objeto del juego es que 15, 10, 7, 5 o 5 jugadores y jugadoras, en este caso 7, ya porque por eso se llama rugby 7, 7 versus 7, pasando, eludiendo, corriendo y pateando, marquen la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Cómo se marcan los puntos en rugby? Entonces, el objetivo es llegar a una zona que se llama en goal, que queda detrás de estos dos palos blancos, que queda de extremo a extremo de la cancha, llegar y apoyar la pelota. Eso se llama try o ensayo y eso te da 5 puntos. Además, cuando se apoya la pelota, se da una oportunidad con una línea imaginaria de patear entre los dos palos y si la pelota pasa, se otorgan 2 puntos más. También hay otra forma y es cuando hay un penal, o sea, cuando se comete una infracción, entonces el equipo no infractor puede optar por patear entre la mitad de los palos y se otorgan 3 puntos. Esas son las formas de marcar. Ahora, la indumentaria necesaria para jugar rugby. Se necesitan, en este caso, 2 equipos de 7 jugadores, un referee o una referee, una pelota certificada, también se necesitan guayos, pueden ser guayos de fútbol normal, con taches de plástico o con taches de aluminio. También el bucal es reglamentario, la protección bucal y pues todo nuestro sistema musculoesquelético. Además, también se permite otras protecciones extras como lo son los cascos y percheras que tienen unas espumas reforzadas que, digamos, van a permitir proteger un poco más las estructuras. El equipo que no tiene la pelota se denomina equipo defensor y el que la tiene equipo atacante. Nosotros podemos, en el juego, los jugadores y jugadoras pueden obtener la pelota por medio de las salidas y por medio de ciertas situaciones como un hace el tackle, es una de las herramientas para poder obtener la pelota. También cuando nosotros, cuando hay se hacen unas acciones indebidas, entonces, por ejemplo, pasar el balón hacia adelante, no se puede en el rugby, el balón solo se pasa de los lados hacia atrás, el juego se reinicia, reinicia el equipo un infractor en una situación que se llama scrum. Esta situación, la de la foto a la derecha. En la foto de la izquierda, cuando la pelota sale por la línea lateral, se reinicia el juego por medio de un line out. Ahí lo pueden observar. También hay otro tipo de formaciones. Estas formaciones se llaman formaciones estáticas o formaciones fijas. Hay otro tipo de formaciones que son las formaciones móviles, que son formaciones que ocurren en el juego general. La de la izquierda se llama mall, cuando un jugador está presentando la pelota y hay oposición por parte y parte. Y la foto de la derecha es cuando un jugador es derribado o tacleado, este presenta la pelota y lo mismo, un jugador de cada lado hace oposición, eso se llama rack. Esta es una de las formaciones que más se repite en el juego. Este estudio investigativo buscó responder
al problema de cuál es la realidad de las lesiones en el rugby sevens colombiano, ya que hasta el momento no hay ninguna investigación que intente pues describir o caracterizar este tipo de tema. Y es pues muy importante ya que el no tener claridad pues en de estas lesiones, de cómo se generan, de cuáles son los tipos y demás, pues sí o sí van a atentar contra la integridad de los jugadores y jugadoras, que es lo más importante. Esto, digamos, va a dificultar las proyecciones que tiene la organización deportiva para pues, poder llegar a cumplir sus metas, puesto que los jugadores más importantes pues, van a estar ausentes y estos objetivos se van a dificultar. Como decía, el rugby es un deporte de mucho contacto, de mucho combate, donde las acciones se generan a una alta velocidad y donde, digamos, es muy importante a la hora de planificar tanto las sesiones de entrenamiento, sea en el campo o en el área de musculación, y para el tema de referato y generar los protocolos por medio del área médica, es muy importante tener datos objetivos que permitan desarrollar mucho mejor estos programas y estrategias. Además, digamos, esto nos permitirá también hacer foco en los procesos formativos, ya que al identificar este tipo de conductas o de anomalías, de lesiones, digamos que va a permitir generar mejores estrategias que desde las etapas infantiles pues se vayan trabajando mucho mejor. Como lo decía, hasta el momento no hay ninguna investigación que nos permita como tener datos objetivos de cuáles son las zonas específicas que están ocurriendo, que se están lesionando, cómo se están lesionando en Colombia. El objetivo general de este trabajo investigativo es, como tal, describir las lesiones en el rugby sevens colombiano. Dentro de los objetivos específicos, se busca pues, describir los tipos de lesiones, describir la localización de las lesiones, la reincidencia en los tipos y en la localización, además de detectar los mecanismos, es decir, cómo se generan estas lesiones, y finalmente el inferir sobre la percepción a la propensión de los momentos más peligrosos a padecer las lesiones. Dentro de los referentes teóricos se analizaron alrededor de un poco de 34 artículos científicos, y esto nos pudo dar datos muy interesantes. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que Estados Unidos es el referente internacional más importante a nivel pues, de lesiones y publicación de este tema. También pudimos encontrar de que las situaciones de contacto, como el tackle, son los principales momentos que generan este tipo generan muchas lesiones. La metodología del trabajo, esto es un trabajo epidemiológico descriptivo, ya que pues mira las lesiones, los tipos, la localización, detectar los mecanismos y pues describir las percepciones. Este estudio se realizó sobre 111 jugadores y jugadoras de rugby Sevens colombiano, ellos participantes del torneo nacional más importante, que son los Juegos Deportivos Nacionales, que se realizaron en el departamento de Bolívar en el año 2019. Se evaluaron a 46, se tuvieron los datos de 47 hombres y 64 mujeres. Respecto al instrumento, se utilizó una aplicación digital en el cual pues, a ellos se les entregaba y pues ellos la llenaban desde sus dispositivos digitales, celulares, tablets o computadores, y pues toda la información ya después se recolectó y se filtró. Bueno, respecto a los resultados, los deportistas, acá en la gráfica deportistas según tipo de lesión y género, podemos observar que los esguinces, los hematomas, contusiones, moretones, los plazas y las luxaciones fueron de las lesiones, digamos, que más se presentaron en esta población respecto al tipo de lesión. Respecto a la reincidencia en el tipo de lesión, también fueron los esguinces, los hematomas, contusiones, moretones, las luxaciones y las tendinopatías. Como dato importante, casi el 12% y el 11% el 12% en hombres y el 11% en mujeres no presentaron ninguna reincidencia en cuanto al tipo de lesión. Respecto a la localización de la lesión, pudimos encontrar, el estudio se pudo encontrar que el pie, la rodilla y el hombro es donde más se localizan las lesiones.
hay una diferencia importante a nivel de hombro y es que los hombres se lesionan más en esa zona. Entonces, esa gráfica nos muestra datos muy interesantes. Otro dato respecto a la reincidencia en la localización y también nos muestra que el pie, la rodilla, el hombro y esta vez se anexa la pierna, son esas localizaciones donde más se presentan lesiones. Por ejemplo, a nivel del pie, digamos, las mujeres tienen un poquitico mayor de lesión respecto a los hombres, casi un 6-7%, y en las otras también hay un incremento casi del 3-4%. Respecto a los mecanismos de lesión, es decir, cómo se generan las lesiones, y esto es algo muy interesante, y es ya que, digamos, se contrastaba con todos los antecedentes investigativos, y es que al momento de intentar un tackle o al momento de ser tacleado y al momento de intentar realizar un tackle, eran esas situaciones donde más se generaban las lesiones. Entonces fue muy interesante mirar pues esa parte. Además de que el correr con el balón también era, digamos, uno de esos mecanismos importantes para generar lesiones. Como último, según la percepción del momento más propenso a lesionarse, toda la población determinó que en el segundo tiempo, en el primer tiempo eran esos momentos donde más, digamos, ellos sentían que eran propensos a padecer lesiones. En conclusión, entonces, podemos decir que respecto al tipo de lesión, el 100 hombres y 62% de mujeres presentaron pues lesión de tipo esguinces, desgarros musculares, hematomas, contusiones, moretones y luxaciones. Que respecto a la reincidencia en el tipo, los esguinces, en este caso ya como segundo los hematomas, contusiones, moretones, luxaciones y tendinopatías representaron el 72% en hombres y 67% en mujeres. Respecto a la localización de las lesiones, el 44% en hombres y 40% en mujeres de las lesiones se presentaron en los pies, las rodillas y los hombros. Respecto a la reincidencia en la localización de la lesión, el 60% de los hombres y 57% de las mujeres presentaron lesiones en los pies, los hombros, las rodillas y las piernas esta vez. Respecto a los mecanismos de lesión, que al momento de ser tacleado y al momento de realizar o intentar un tackle o al correr con el balón se presentaron cerca del 62% en hombres y 59% de lesiones como tal. Y finalmente que la percepción del 58% en hombres y 61% en mujeres respecto al momento más propenso a padecer lesiones fue en el segundo tiempo y en el primer tiempo del partido. Bueno, las recomendaciones. Como primero es realizar digamos, un formato donde se incluya en las competencias y en los entrenamientos cuándo se lesionó el jugador, en qué tiempo se lesionó, cuánto tiempo llevaba jugando, la localización de la lesión, cuál fue el mecanismo y datos así interesantes e importantes para, digamos, posteriormente subirlos a una base de datos y que esto sirva como datos objetivos pues para tomar las decisiones. Que como tercera recomendación sería unificar que todas las áreas, en este caso los entrenadores, preparadores físicos, líderes del área médica y arbitraje, trabajen en conjunto para comprender mucho mejor estas estrategias, estas problemáticas y tomar acción sobre ellas. Como cuarta recomendación, implementar el análisis video para, digamos, estudiar todos los mecanismos y las fuerzas involucradas en las lesiones y así poder tener, digamos, mejores datos para tomar decisiones posteriormente. La siguiente recomendación es el tema de las clínicas, es desarrollar clínicas desde los procesos de formación y también en el alto nivel, donde se expliquen detalladamente cuáles son los factores clave, cuáles son las mejores formas en este caso, de ser tacleado, de realizar un tackle, para así minimizar, digamos, esta tasa o estos datos de lesión en los jugadores y jugadoras, y pues que los jugadores no se ausenten y que sí o sí la integridad del jugador y jugadora esté pues más salvaguardada. Algo importante también es el tema de los protocolos frente a las contusiones cerebrales, entonces tener estrictamente protocolos sobre este tipo de situaciones
Y finalmente, respecto al tema del retorno al juego, cuando un jugador se haya lesionado, tener protocolos estrictos y muy estudiados sobre cómo este jugador, sobre en cuánto tiempo se debe demorar para poder retornar al juego y así pues que no reincida nuevamente en una lesión. Entonces, bueno, esta fue mi presentación. Mi nombre es Luis Miguel Cardona Vélez. Espero les haya servido, haya sido muy claro. Feliz día.